Es todo un cofre para guardar tesoros. En forma de cubo, esta obra moderna de los arquitectos Tuñón y Mansilla cumple 25 años desde que abrió sus puertas al público. Con mucho que mostrar, fue todo un revulsivo en la arquitectura europea y mucho más en Zamora. Unas paredes que esconden mucha dedicación y trabajo. Para que el museo se pudiera abrir al público en sus instalaciones actuales, pues hubo un proceso anterior que, claro, fueron muchos años de dedicación, de espera. Y las turbulencias no fueron pocas. El Museo de Zamora fue creado como la mayoría de los museos provinciales a raíz de la desamortización eclesiástica del siglo XIX. Sus primeros fondos fueron las pinturas procedentes de los monasterios suprimidos en la provincia. Todo pinturas de temática religiosa de discreta calidad. Y es que, como todos ustedes recordarán, el primer museo de Zamora fue instalado en el antiguo convento de las Marinas, en la calle Santa Clara. Quizá me tenga que remontar al año 75, que es cuando se demolió el edificio del Museo de Zamora, que estaba en la calle Santa Clara, era el convento de las Marinas, y bueno, hubo una serie de discusiones en aquella época porque era un monumento y bueno, hubo polémica por la destrucción de un edificio del siglo XVIII que en la iglesia y en algunos puntos tenía trazas de Ventura Rodríguez. En el año 75 acabó demoliéndose y luego se construyó allí la Delegación de Hacienda de Zamora. Con esta demolición del convento de las Marinas fue necesario un espacio para dejar todos los enseres, y el elegido fue la iglesia del Hospital de la Encarnación. Durante varios años, esta fue la sede de todas las piezas del museo. El museo estaba creado desde mediados del siglo XIX, en teoría, y en la práctica desde principios del siglo XX, desde 1911 realmente ya se llevan las cosas allí al edificio de las Marinas. En el momento que se cierra, todos los fondos del museo se depositan en la iglesia de la Encarnación, en las dependencias de la Diputación Provincial, y allí permanecen hasta el año 89. Tras muchos bandazos, no fue hasta principios de los años 80 cuando se eligió la actual sede del Museo de Zamora, el Palacio del Cordón. Se abordó su construcción, pero su desarrollo fue muy complicado. Por el camino, muchas piedras que sortear. Prueba de ello, las obras que se vieron interrumpidas cuando apenas llevaban unos meses con ellas. Me incorporo en el año 1986 y me encuentro con unos almacenes en la iglesia de la Encarnación, en la Diputación, con unas oficinas en la Delegación de Cultura, una crujía construida del Palacio del Cordón y una iglesia que acababa de ser cedida por el obispado al ministerio para completar las instalaciones, porque el espacio dedicado al museo no era mucho. La construcción estaba encargada, bueno, a un arquitecto y a unas constructoras que tuvieron problemas y acabaron deteniéndose todo ese proceso constructivo, y la iglesia de Santa Lucía se empezó a acondicionar para recibir los fondos que estaban en la iglesia de la Encarnación. En la Diputación querían ese espacio como auditorio, como espacio para utilizarlo, y entonces nos presionaban para que aquello se desalojase. En diciembre de 1989 se trasladan todos los fondos de la Diputación a la iglesia de Santa Lucía y se colocan prácticamente como están ahora. Hacemos ese primer traslado. Pero la cesión de la cercana iglesia de Santa Lucía facilitó a finales de 1989 la instalación de los fondos del museo en todo un almacén visitable. Poco a poco comenzaba a darse forma a este nuevo museo. A partir de interrumpir definitivamente las obras constructivas que había, el Ministerio de Cultura
inicia un proceso, encarga un estudio director, se lo encarga a los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Mansilla y lo presentan y entonces se inicia un proceso, el proceso de la construcción del actual museo de Zamora. Fue entonces cuando se encargó el proyecto director a un estudio que acababa de abrir sus puertas, el estudio Tuñón Mansilla. Dos jóvenes arquitectos, uno zamorano, que pusieron todo su empeño en este museo. Era su primer proyecto y el que los catapultaría a la cima de la arquitectura. El Museo de Zamora para nosotros fue el inicio, ¿no? Fue el bautismo y eso es muy importante para nosotros, pero también marca todo un momento en la arquitectura española y quizás europea, ¿no? Una forma de hacer arquitectura dentro de los cascos históricos desprejuiciada en cuanto que se hace arquitectura contemporánea, pero a la vez sin renunciar a la vocación de decir esto es un edificio moderno, un edificio contemporáneo y las cosas son así, ¿no? Yo creo que trabaja muy bien, hay esa sensación todo el rato de establecer vínculos con la historia, pero es un edificio autónomo, ¿no? La ejecución del nuevo proyecto arquitectónico y museístico pedida por el Ministerio de Educación y Cultura avanzaba. Se iba consiguiendo dar forma a todo un edificio revolucionario, nuevo y que contó con muy bajo presupuesto. Un proceso largo, realmente nos encontramos con una museografía que era la que planteaba Rosario desde el primer momento y estuvimos trabajando de la mano con ella, con mucho cuidado para que las piezas se sintieran confortables en cada esquina y con un proceso muy arduo porque teníamos arqueología, teníamos que tener cuidado con la arqueología, teníamos que tener cuidado con los restos del corte geológico de la ciudad también, teníamos que tener cuidado con los restos del antiguo Palacio del Cordón, ¿no? Era una cosa bastante compleja, ¿no? Ahora se ve muy sencillito, pero en realidad estaba lleno de trampas por todos sitios y yo creo que lo más bonito es que entre Rosario como directora y nosotros como arquitectos conseguimos salvar todo esto y que al final el resultado, digamos, con un presupuesto bajísimo, porque pensemos que el presupuesto era, el metro cuadrado era a precio de metro cuadrado de vivienda de protección oficial, ¿no? Y sin embargo tiene esta calidad de los hormigones, de la piedra, de la madera, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Cuando llegaron los presupuestos para esta exposición permanente, eran unos presupuestos muy bajos. Y yo me enfadaba y decía, ¿cómo para las exposiciones temporales que se hacen, duran unos meses y se dan tantísimo presupuesto y para esto dan tan poco, que es una exposición permanente? Claro, entonces se llevaban todas las cosas interactivas, ordenadores, no sé qué, no sé cuántos. No teníamos ni una cosa interactiva. Durante las obras, el edificio antiguo ya tenía uso. En el año 1993 se ocupó de forma provisional el único sector edificado del Palacio del Cordón. Recogía así los servicios del centro y una pequeña exposición pública. En abril de 1993 se hace una presentación de lo que había entonces del museo, que era, por un lado, la iglesia de Santa Lucía, que a veces recibíamos algunos grupos escolares, les contábamos pues, lo que era el museo, teníamos también unas maletas didácticas y se presenta el nuevo proyecto con una maqueta, que la tenemos ahí a la entrada, esa maqueta, y una serie de planos que ponen los arquitectos para presentar su proyecto. Hay una salita dedicada a eso y otra parte de la zona de la crujía del Palacio del Cordón, en la que en ventanitas individuales se exhibe una instalación provisional, lo llamábamos, y digamos que el título era del objeto al museo. En esa exposición exhibíamos piezas que habían ingresado después del cierre del museo, después de 1975 y hasta la fecha en la que estábamos en ese momento, que era 1993. Entonces, en esa etapa habían ingresado piezas, aunque el museo había estado cerrado, pero el museo había seguido trabajando y había seguido existiendo en la sombra. Las obras comenzaron por un pequeño módulo dedicado a la restauración. Desde allí trabajaba todo el personal. Se empezó primero por el bloque de restauración, que es un edificio independiente. Se abordó después esta construcción. Cuando quedó aquel edificio terminado,
nos trasladamos también de la zona del Palacio del Cordón y se cerró la exposición esa provisional, nos trasladamos ahí para seguir trabajando y que el museo pues siguiera subiendo. El diseño interior fue más complicado. Tanto los arquitectos como Rosario García, la actual directora del museo, querían que el espacio museístico tuviese un recorrido cronológico, darle un sentido al edificio. Y al final, aunque con mucho empeño, lo consiguieron. Lo más destacado de este proyecto es esa condición, digamos, de un museo que es como un viaje de ida y vuelta, ¿no? En realidad entras y vas recorriendo por la rampa, ¿no? Que tiene que ver con la estela votiva de un viaje de ida y vuelta que hay aquí en el propio museo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más bonito, ver cómo el conocimiento o el recorrido a través de un museo siempre tiene esa condición de ida y de vuelta, ¿no? Y se acaba en esa sala tan hermosa con el peromato y la gobierna, ¿no? Y con la foto de Filuco que está ahora en la exposición temporal, que es una maravilla, ¿no? Optamos por un recorrido cronológico, pero que a la vez expusiera la riqueza y la variedad de los objetos que tenía el museo. El acceso noble era la puerta del Palacio del Cordón, pero el nuevo edificio estaba justo, la nueva crujía, el cubo que diseñaron los arquitectos, estaba justo detrás de la Puerta del Cordón. Entonces sacrificamos el acceso noble, digamos, de la entrada del Palacio del Cordón para hacer el acceso directamente a la exposición permanente. Eso permitía que el acceso por el Palacio del Cordón daba la entrada a exposiciones culturales, al salón de actos y a la biblioteca, a unos espacios que podían utilizarse en otros momentos, a los que se accedía sin necesidad de tener que pasar por la exposición permanente. Y luego la exposición permanente, bueno, pues con su recorrido habitual. El museo consta así por ello de dos secciones, Arqueología y Bellas Artes. La sección de Arqueología realiza todo un recorrido por la historia de la provincia, desde el Paleolítico a la Edad Moderna. Nos parecía imprescindible hacer una sección de arqueología porque los fondos habituales que llegan al museo y que siguen llegando y que siguen ingresando son fondos arqueológicos procedentes de las intervenciones que se hacen de forma continua. Distribuimos la zona de arqueología en distintas salas: prehistoria, protohistoria, mundo romano, la romanización. Dentro de la romanización, un fondo importantísimo, como ya sabéis, es el lapidario del museo y todas las estelas del museo, las estelas romanas, y entonces pues decidimos que era otra sala, pero que era un espacio de paso también a los otros niveles. Entonces la rampa de epigrafía es una sala que es la epigrafía romana, que también cuenta cosas, y que da acceso ya al mundo tardío y mundo medieval y moderno, donde se acaba la sección de arqueología. La sección de Bellas Artes muestra fondos artísticos, escultóricos y sobre todo pictóricos entre los siglos XIV y XX. El origen del museo había sido los tiempos de la desamortización. Eso había aportado muchos fondos artísticos y fondos de bellas artes. Entonces había unos fondos de bellas artes que también había que exhibir. Había unos relacionados con Zamora y otros que no estaban relacionados con Zamora, pero que eran conocidos y que habían formado parte de la historia del museo, porque en un momento anterior pues los antiguos directores pidieron al antiguo Museo Nacional de Arte Moderno, pidieron algunos fondos y tenemos una serie de fondos en depósito. De paso también hay una serie de esculturas y luego hay dos salas dedicadas a pintura, una dedicada a pintura más antigua y otra a pintura del 19 y del 20. Por la escalera que bajaba y que comunica la sala de Bellas Artes con la sala de la ciudad, allí se exhibió la última obra, digamos, del recorrido artístico del museo, que es una obra de Deli Tejero, Musia. Esta sala en concreto reúne Bellas Artes de los siglos XIX y XX.
La sección de Bellas Artes reúne y muestra una evolución de las bellas artes, una evolución estilística de las bellas artes en el territorio de Zamora y en la ciudad de Zamora a lo largo, pues, desde época medieval hasta el siglo XX. En concreto, en esta sala lo que se muestran son escultura y pintura de los siglos XIX y XX, con una particularidad que fundamentalmente la escultura está relacionada absolutamente toda con Zamora, ya porque esté realizada por creadores zamoranos como Barrón o como Lobo, o por creadores que eran de fuera y que en algún momento trabajaron en la ciudad, como Mariano Benlliure, muy relacionado con la Semana Santa zamorana. La pintura es un poco distinta. La pintura muestra el desarrollo de las diferentes temáticas y los diferentes géneros que se desarrollan en el siglo XIX, en el siglo XX, pero tiene una vinculación, en algunos casos sí directa con Zamora, en otros casos son obras depositadas por Museo Nacional del Prado, por Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por distintas instituciones que han ido aportando a lo largo del tiempo obras que permiten documentar toda la evolución estilística de la que os hablaba. La sala al final termina con un apartado dedicado en especial a la pintura regionalista de principios del siglo XX en Zamora, con obras de Juan Bueno Echevarría, de Ricardo II, de Jesús Gallego Marquina, y termina quizás con una obra especialmente representativa de la creación artística de las vanguardias en Zamora, una obra de Deli Tejero, de la toresana Deli Tejero. Completa el recorrido expositivo una sala con elementos significativos de la evolución histórica de la ciudad de Zamora. Había una serie de piezas muy emblemáticas que, claro, todo el mundo de Zamora se acordaba de ellas. Yo no soy de Zamora, pero me llamaba la atención que la gente de Zamora me preguntase, ¡ay, está el peromato y está la gobierna! Y el escudo, yo me acuerdo del museo en la calle Santa Clara. En la propia ciudad se había hecho una labor arqueológica muy importante y habían aparecido piezas de gran importancia, ¿no? Entonces decidimos dedicar una sala a la historia de la ciudad. En la sala de la ciudad quisimos exhibir fondos arqueológicos, pero también esos fondos representativos de la ciudad, como el peromato, como algunos escudos de las antiguas torres derruidas del puente, algunos escudos nobiliarios y de edificios importantes de la ciudad de Zamora. Todos esos eran fondos que estaban en el museo y que, bueno, pues la ventana de Villagodio, aquella esquina precisamente de la ventana de Villagodio, porque era una ventana que yo tenía claro que quería exhibirla y que había que poner y había que ofrecer y que presentarla como si fuera una ventana. Y en la sala de la ciudad el recorrido cronológico, digamos, se alteraba porque bajábamos del siglo XIX. Tuvimos aquella maqueta que se hizo para la conmemoración, para una exposición que hicimos entre distintas instituciones conmemorativas del 1100 aniversario de la fundación de la ciudad de Zamora, y se hizo una maqueta que luego sirvió y que luego la tenemos aquí como presentación de la sala de la ciudad. Y luego, como os digo, el recorrido, como bajábamos del siglo XIX, y en arqueología lo primero que te encuentras es lo más moderno y luego vas bajando hasta que encuentras lo más antiguo, pues dijimos, bueno, pues el recorrido cronológico inverso. En el interior se han integrado algunos elementos expositivos del antiguo palacio, como los restos pertenecientes a las arquerías del antiguo patio y parte de la escalera. El proyecto anterior proponía una recreación de un palacio renacentista de principios del Renacimiento, tipo parador, tipo con el patio y tal.
Pero bueno, aquí optaron, y yo creo que acertadamente, con hacer una propuesta totalmente distinta. Había que conservar los restos que estaban del antiguo palacio, claustro, y qué mejor sitio para instalar la sala de la ciudad que esta sala. Nos acogen los arcos del antiguo Palacio del Cordón, con lo cual eso también nos sirve para contar la historia de la ciudad, la historia del edificio. Y por fin, en el año 1998, el Museo de Zamora fue toda una realidad bajo la gestión de la Junta de Castilla y León. Para entender esta obra arquitectónica, el exterior es importante. Tenemos que observarlo con detenimiento. Y cuando enseñamos el museo, me gusta siempre salir fuera, porque los arquitectos habían diseñado unos escaparates para anunciar las actividades y tal. Dije yo, no vamos a anunciar las actividades, vamos a anunciar el contenido del museo y vamos a poner una pieza, que son las piezas que hay en la entrada del museo. Que hay un texto de presentación de dónde vienen los fondos y tal, y luego, pues bueno, la sala primera. Y de toda la colección del museo tan solo vemos una pequeña parte, eso sí, cuidada al detalle. El museo es mucho más y hace mucho más que lo que podemos ver en la exposición. Nosotros gestionamos la colección que custodiamos. Entonces, eso supone para nosotros y para el museo como centro cultural el realizar una serie de funciones diarias que es lo que nos ocupa nuestro tiempo. Nosotros como museo tenemos que conservar nuestra colección, tenemos que investigarla. Si no la investigamos, no podemos exhibirla de una manera coherente y racional. Y también tenemos, digamos que, si se me permite, explotarla, realizar con ella, a partir de ella, actividades de difusión y actividades didácticas, y realizar una acción que permita disfrutar a la gente que viene a visitarnos del patrimonio de Zamora. La colección que se ve en relación con la colección que conserva el museo es muy pequeña. Posiblemente tengamos expuesta un 10% de nuestra colección. La colección del museo crece todos los años. De las intervenciones arqueológicas que se realizan en la provincia, también en la ciudad, que autoriza patrimonio, los materiales que se recuperan en esas intervenciones acaban en este museo. Si a eso se le une depósitos de obras de Bellas Artes, donaciones de obras, lo que quiero decir es que todos los años se reciben en este museo muchos bienes culturales. Bienes culturales que hay que estudiar y que hay que seleccionar para los que son de mayor interés puedan ser incorporados a la exposición. Y eso lo hacemos nosotros, lo hacemos ayudados por investigadores, arqueólogos, historiadores del arte, y de esa investigación es de donde sale el recorrido expositivo. De todas formas, el resto de materiales que están en almacenes, por ejemplo, como los que se han visto de Baltasar Lobo, tenemos otros almacenes donde guardamos los materiales arqueológicos, el almacén de Santa Lucía, que es nuestro lapidario, el almacén de materiales de especial volumen y peso. Todos esos materiales que se conservan ahí, se guardan ahí, están disponibles para la consulta por investigadores. Es otra de nuestras funciones, atender a los investigadores que vienen interesados en conocer, en consultar, en investigar sobre distintos temas, y nosotros tenemos que poner a su disposición
ese patrimonio, que es un patrimonio de todos, y que también tiene su uso de esa manera. La selección no es nada fácil. Es complicado, pero es necesario, es imprescindible. En una cantidad ingente como la que conservamos aquí de materiales, hay muchos que realmente no tienen interés o no dicen mucho para personas sin una formación especializada. Solo tienen interés para esos investigadores que elaboran esa historia, que es la de todos. También, evidentemente, nos apoyamos en investigaciones de personal externo. Al final, la selección que hay que hacer es muy importante. Si no, no tendría sentido, no sería abarcable la exposición tal cual se exhibe en estos momentos. Y no solo eso, hay que realizar pieza a pieza conservación. En muchas ocasiones, incluso esta conservación es preventiva. Nosotros procuramos que el ambiente en el que se conservan en el museo esté en unas condiciones, en unos parámetros de temperatura y de humedad relativa adecuados. Esos son parámetros fundamentales para la conservación de las piezas. Y evidentemente tienen que estar correctamente almacenadas sin que tengan peligro en su manipulación y en su conservación durante todo el tiempo que están en almacenes. Otra de las labores que hacemos también aquí, que como muchos de los materiales que vienen no se van a intervenir ni se van a restaurar, se hace una labor de conservación preventiva, de que las condiciones de temperatura y de humedad estén vigiladas, estén controladas en los almacenes y sobre todo los recipientes donde están almacenados también cumplan unas condiciones y sobre todo los metales se les controla la humedad porque es lo que más les puede provocar esa corrosión y ese deterioro. Como ven, el Museo de Zamora es mucho más de lo que vemos. Pero ¿cómo es el proceso que se realiza con una pieza, desde que llega hasta que la vemos? Una de sus primeras paradas la hace aquí, en la zona de restauración. Lo primero que se hace es fotografiarla y documentarla, que para eso también nos apoyamos en la biblioteca, para intentar, más o menos, aunque a veces ya si viene de excavación arqueológica ya viene en parte documentada, pero bueno, también se hace aquí labor de, sobre todo, pues, por ejemplo, en monedas, se intenta averiguar en una primera limpieza si se puede dar los datos de la fecha y de la época. Y una vez que se realizan las fotografías del estado inicial, ya se puede diagnosticar lo que le pasa a la pieza y el tratamiento que se tiene que hacer. Se realiza ese tratamiento, se vuelve a realizar las fotografías del estado final, que son importantes, esa comparación entre el estado inicial y el estado final, y el informe de restauración para que quede constancia en un futuro de lo que se le ha hecho a esa pieza, de los tratamientos que se le ha hecho y de incluso los productos que se le han aplicado a esa pieza, para que si se tienen que volver a intervenir dentro de X años sepan lo que se le ha hecho. El museo es prácticamente arqueológico, que las piezas que llegan son arqueológicas, entonces llegan de excavaciones, con lo cual podemos encontrarnos un poco de todo. Hay piezas que llegan bastante bien conservadas y hay otras piezas que a lo mejor son arqueológicas pero no están bajo tierra y vienen en peores condiciones que las que están bajo tierra, que a veces el estar bajo tierra mantiene unas condiciones de humedad y temperatura que las hace mantenerse en buena conservación. Entonces, bueno, depende un poco de la pieza, pero sí, hay un poco de todo. El museo además cuenta con una biblioteca de carácter especializado, todo un recurso de apoyo al propio museo y a la investigación, a disposición de los usuarios interesados en el ámbito de su temática. La biblioteca se encuentra en la planta baja del edificio del museo y se trata de una biblioteca de carácter especializado cuya labor principal es servir a la investigación constante que se realiza en el centro, entonces de apoyo a todos los compañeros del museo. Y nuestros fondos versan sobre materias muy diversas, sobre todo temas de historia, arte, patrimonio, conservación, restauración, museología, todo de carácter provincial, autonómico y nacional. También tenemos fondos de carácter internacional. Y bueno, nosotros funcionamos como una biblioteca pública al uso,
es de acceso libre a toda persona que esté interesado en nuestros fondos, no hace falta tener un carnet de investigador y bueno, realizamos préstamos a domicilio a la gente que le interese y también tenemos, aunque es poco espacio el que tenemos, pues consulta en sala para esos fondos que no están ofrecidos al préstamo. Tenemos en torno a 12.500 títulos de monografías y unos 300 números de publicaciones periódicas. Hemos hecho a lo largo del tiempo pues, algunas actividades para difundir su uso, pero bueno, es verdad que es un poco desconocida. Entonces, bueno, sí que solemos tener investigadores, arqueólogos sobre todo, historiadores que están haciendo pues, alguna labor de investigación, estudiantes de oposiciones también para posiciones de conservador, bueno, pues y luego, bueno, pues siempre viene gente que a título personal pues, necesita algo que en otras bibliotecas no está disponible. Pero el museo no es el mismo que comenzó allá por el mes de julio en 1998. Poco a poco y de forma cuidadosa se han ido incorporando nuevas piezas. Durante estos 25 años, claro, han ido ingresando bastantes piezas y algunas muy importantes. Y teníamos que darle cabida. El museo, como veis, es pequeño. El museo tiene una instalación muy concreta y ahí sí que hemos querido siempre respetar el diseño inicial y, bueno, y ir colocando y metiendo nuevas piezas. Para ello ha habido a lo mejor que sacrificar algunas que estaban fuera o sacarlas o crear algún otro espacio. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido mantener y estamos consiguiendo mantener, de hecho, bueno, pues Emilio Tuñón cuando estuvo y dijo, pues sí, es que se conserva muy bien. Y no solo se han incorporado piezas nuevas, sino también rincones como este, el Rincón Divino. A lo largo de estas 2 décadas, muchas han sido las personas que han visitado este espacio museístico. Todavía seguimos recibiendo felicitaciones de algunos visitantes que nos dicen que les gusta la exposición, que les gusta cómo están las cosas. Pensar que ya han pasado 25 años desde que se acabó este edificio, pues me hace mucha ilusión verlo, sobre todo tan bonito, tan bien cuidado, con las piezas la museografía tan cuidadísima, ¿no? Da gusto, ¿no? Yo creo que es una maravilla, ¿no? Acabamos de acabar el Museo de Colecciones Reales y la verdad es que me hace ilusión porque esta es la primera obra que hicimos Mansilla y Tuñón y el Museo de Colecciones Reales es la última obra que hacemos Mansilla y Tuñón porque Luis falleció hace 11 años, entonces completamos con eso un recorrido. Unas bodas de plata que se han celebrado durante estos 12 meses con diferentes conferencias y exposiciones. Todo un cofre cargado de historias, de vida, de pasado y de presente. 25 años en los que el Museo de Zamora ha contado la vida de todos los zamoranos. Unas bodas de plata por las que brinda con orgullo y emoción, demostrando que la cuna de la cultura zamorana siempre recibe con los brazos abiertos a los zamoranos y lo que queda por recibir y por contar.